Tenemos que aprender a decir las grandezas y misericordias que el alto Dios ha hecho con nosotros. Hermano Ernesto. Gloria a Dios, aleluya. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Que os siga bendiciendo esta noche. Estoy agradecido con el Señor. Quiero dar testimonio para darle honra y gloria al Señor Jesucristo. Si su palabra del Señor clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso fue lo que hice yo la semana pasada. Y todos los días yo clamo a Él. Pero la semana pasada me dieron unos estudios para mi esposa. Entonces esos estudios, pues tan solo el puro nombre se oía muy caro. Era un TAC inferior y superior. Entonces, pues no lo cubría Seguro Popular. Ahora tenemos Seguro Popular. Y ya me traían vuelta para el centro, del centro al Pomarejo, del Pomarejo al centro. Y ni allá ni acá me lo podían hacer porque no lo cubre el Seguro Popular. Y yo ya me estaba enojando porque me traían de vuelta y no me resolvía nada. Pero dice al Señor, ten paciencia, Ernesto, ten paciencia. Y pues gracias a Dios me dio la victoria y tuve paciencia. Ya cuando me dijeron, vete a la clínica León y Garza, dije, Padre Santo, ahí soy el más caro. Y ya pues fui a preguntar por un doctor que se llama Roberto. Me dice, mira, ves con este hombre, con este doctor, a ver si te lo puede pasar, ¿no? Y llegué y ya no estaba el doctor. Dice, bueno, Señor, tú sabes por qué haces las cosas. Y ya me fui para mi casa, al día siguiente andaba trabajando. Y ya iba para mi casa y el Señor me recordó que tenía que ir a ver ese doctor. Y de igual manera pues me fui clamando al Señor por esa necesidad que yo tenía. Y llegué con el doctor y el doctor pues al verlo pues se miraba más caro todavía. Padre Celestial, mueve la misericordia, Señor. Y no, pues ya se metió y tardó un buen rato para salir. Y pues cada vez las clínicas, entre más se tarden, pues sale más caro todavía. Y ya salió el doctor y me dice, saca la cita y se te va a hacer gratis. Padre Celestial. Y ya pues ya fui con la recepcionista y le hice como Pedro a Juan. Dice, pregúntale. Así como decía Pastor Villela. Y le dije a la señorita, oiga, ¿cuánto cuesta? Dice, 4,600. Padre Celestial, yo sabía que esto muy caro. Y el Señor me lo dio gratis. Ahora fuimos con el doctor a consultar sobre ese estudio y le dijeron a mi esposa que efectivamente tiene una hernia. Pero ese es el diagnóstico del doctor, porque su diagnóstico es de que ella tiene cirrosis. Pero ya tiene 1 año y medio que no toma medicamentos y cada vez que hacemos estudios sale mejor y mejor y mejor. Y nosotros confiamos en el Señor, que el Señor va a hacer la obra en su cuerpo de mi esposa, así como lo ha hecho desde que llegamos a Cristo. Yo les pido al Señor siempre que se glorifique en nuestras vidas, en nuestros caminos. De igual manera hacia ustedes, hermanos, les pido al Señor que también los bendiga en todos sus caminos. Yo le doy la honra y la gloria al Señor Jesucristo porque Él ha suplido nuestras necesidades y las seguirá supliendo porque esa es su promesa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Pues Dios puede hacer milagros, ¿verdad que sí? Y quiere hacer milagros en nuestras vidas. ¿Alguien más esta noche está contento con el Señor? Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Yo estoy agradecida con el Señor, en primer lugar porque hoy me levanté agradecida con el Señor porque esta semana ha sido de bendición para mi vida, aunque hace 2 semanas atrás había cruzado por muchas adversidades, con muchas luchas en mi familia, que nadie sabía más que el Señor y yo. Era algo que era muy privado entre Él y yo, que entonces en ese tiempo tampoco vine a la iglesia, pero era algo que andaba yo un poquito, no desanimada, sino que traía mucha aflicción. Pero yo me encerré, yo en lugar de venir al templo,
yo no tenía ganas de venir, pero yo estaba con el Señor, estaba en intimidad con Él. Hace 2 domingos yo estaba aquí sentada y yo recibí una noticia de uno de mis hijos, ¿verdad? Mis 2 hijos pues ya están mayores y pues ya ellos ya casi son independientes, pues ya nomás el más pequeño que depende de mí totalmente. Y mientras yo estaba aquí sentada me estaba hablando por el Facebook, yo no tenía el Facebook, sino que estaban entrando y me estaba diciendo unas palabras muy duras que me llegaron hasta lo más, y me dijo que se iba de la casa, que se iba con su papá, que ya no quería vivir conmigo, que por muchas cosas, por incomodidades y muchas cosas. Y sí me dolieron mucho, ¿verdad? Y yo no podía concentrarme que el pastor estaba predicando porque fue en el momento más difícil. Y entonces yo empecé a alabar al Señor en ese momento mientras el pastor predicaba. Yo estaba orándole al Señor y hasta que por fin lo solté. Cuando hicieron el llamado de la oración, fui la segunda que me levanté. Y entonces el Señor me habló por medio del hermano Israel. Me dijo que lo que estaba en mi corazón, lo que yo traía en mi corazón, bueno, lo más que me dijo, lo más que se me quedó grabado fue que dijo, lo vas a ver y muy pronto, en lo que menos que tú te imaginas, y vas a ver aquí tus hijos, porque es el Señor que tus hijos, no es como tú, lo que tú ves, lo que tú has recibido, el dolor que traes en tu corazón. Y no tenía ni media hora que había recibido una noticia muy fuerte y palabras muy duras para mí. Y pues eso me dio mucha aflicción y yo empecé a clamarle al Señor. A nadie le dije, a nadie le comenté más que era con el Señor y yo. Y yo me aparté no de la iglesia, sino que fue algo que yo hablé con el Señor y el Señor pues no me fui al monte como los profetas que se iban al monte a gritarle, a clamarle. Yo me encerraba en mi cuarto, en mis 4 paredes, al grado de que pues no me quería ni bañar, no porque estuviera deprimida, sino porque era algo que yo le estaba clamando al Señor. Y yo le dije, Señor, esta es mi herencia, yo no la voy a perder y no se va a ir de aquí mi hijo, yo lo reclamo, es el más pequeño y lo quiero ver aquí sirviéndote. Y fue una semana de que yo no lo veía ni él hablaba conmigo y pues yo quería hablar con él, pero el domingo que pasó, él me habló para decirme que necesitaba algo de mí. Y me dijo unas palabras muy duras cuando él me dijo que ya no quería estar conmigo. Y yo, bueno, no se la regresé ni fue venganza, simplemente que le dije, ok, le dije, mi última palabra es que ya no, dile a tu padre que haga eso, tú vives con tu papá. Mi palabra es no y es no. Cuando yo digo sí es sí y ahorita te estoy diciendo que no. Es mi última palabra, porque si me dijo él, y yo le contesté lo mismo, le dije, esa es mi última palabra, ya no vives conmigo, que tu papá te resuelva los problemas. Y empezó a hablar cosas malas de su papá. Yo le dije, tienes que respetar y honrar a tu padre, sea como sea lo que sea, es tu padre, y Dios le va a pedir cuentas a él por cada uno de ustedes. Tienes que aprender a honrarlo. Y yo ya me estaba viniendo para la iglesia, estaba arreglándome y todo. Y él llegó, me saludó, me abrazó, me dijo, ¿cómo estás? Y todo como si nada. Y me dijo, quiero pedirte esto, que vayas y hables con el director del Cebetis, esto y esto, y que le digas esto. Entonces, yo dije, pues dile a tu papá. Y ya después, cuando lo vi, que le dije, tú solo lo vas a hacer, porque así como tú me dijiste que ya no contara contigo en mi trabajo, yo me quedé sola, estaba en la oficina, estaba en el estacionamiento, corriendo para ir para acá, me quedé sin empleados, me quedé sola, y en medio de mi dolor, o sea, bueno, no se lo dije a él, pero en medio de mi aflicción y mi dolor, yo sé que el Señor era algo muy fuerte para mí porque me quedé sin empleados, me quedé sola en la oficina, corre allá, corre acá. Un hermano que fue y me visitó se quedó viendo de que, hermana, ¿qué anda haciendo aquí? Pues yo andaba corriendo allá acá, pero como quiera yo gozaba, aunque traía mi dolor bien fuerte, pero yo andaba haciendo lo mío, ¿verdad? Yo a nadie le demostraba que estaba pasando por un dolor muy fuerte. Y el domingo que él llegó, mi hijo, yo le dije, ok, ¿quieres que yo voy a ir contigo, pero con una condición? Me dijo, ¿qué? Dijo, lo que quieras. Le dijo, ok, le dije, te vas a sujetar a lo que yo te diga, vas a vivir conmigo, vas a estar aquí, haya lo que haya, te vas a sujetar a lo que tenemos. Dijo, ¿eso era todo? Le dije, sí. Dijo, perfecto, hago lo que tú quieras. Dijo, a partir del lunes, le dije, no, desde hoy. Me dice, a partir del lunes, le dije, desde hoy. ¿Y qué es lo que quieres? Le dije, que de hoy en adelante me acompañes a la iglesia y vas a estar conmigo, vas a vivir conmigo, vas a estar conmigo, vas a andar conmigo para todas partes, porque tú todavía aquí tienes 15 años. Digo, está bien, mami, ok, voy a hacer lo que tú digas. Dijo, a partir de hoy ya voy a vivir contigo. No importa que no tengamos esto, no importa que no tengamos lo otro, no importa que tú no me puedas dar todo esto, yo voy a estar contigo, ok. Y le doy gracias al Señor, hermano, porque todo ese tiempo, pues sí me dolió por las palabras que me dijo, ¿verdad? Porque pues a veces nos tenemos que privar de muchas cosas, pero
Le doy gracias al Señor porque a pesar de todo eso, todo lo que yo estuve padeciendo esa semana, esas 2 semanas, yo vi el resultado y todavía el domingo Dios me volvió a hablar aquí por medio del pastor y estoy viendo los resultados. Y yo les quiero decir, hermanos, que no se desesperen. A veces son pruebas bien fuertes, pero tenemos que salir adelante con la ayuda del Señor, se vea lo que se vea. Y yo decía, no es lo que yo vea, sino lo que yo creo, porque a pesar de todo eso, yo vi la mano del Señor y he visto cambios en los 3 de mis hijos, muchos cambios, ¿verdad? Y sé que esto es el principio apenas, y le doy gracias al Señor porque el Señor es fiel, porque Él nunca nos deja. Que Dios les bendiga. Voy a robar un minuto, hermanos. Dios les bendiga a todos. No cabe duda que Dios toca los corazones, tanto por lo de muchacho, ¿cómo te llamas? Perdón, ya va la onda. Ay, Néstor, y aquí la señora da como Dios se movió. Dios nunca nos va a dejar solos, hermano. Él siempre está presto para sus hijos. Yo quiero hablar de las maravillas que Dios está haciendo en mi vida. Y dice la palabra de Dios, dijo Jesucristo: voy a rogar al Padre que les herede el Consolador, que es el Espíritu Santo. Dice, para que cosas iguales o mayores hagáis cuando estén aquí en la tierra, como cuando yo anduve con ustedes. Yo estoy agradecido con Dios por el fruto del Espíritu Santo que debe estar en cada uno de nosotros, hermano. Debemos de sabernos de memoria para autoevaluarnos diariamente si estamos cumpliendo. Es algo que Dios me ha puesto en mi corazón, que es el amor, que es el gozo, que es la paz, que es la paciencia, que es la dignidad, que es la bondad, que es la fe, que es la templanza, que es la mansedumbre, ¿verdad? Y podemos agregarle el dominio propio. Uno mismo se va a clasificar. Hoy estuvo a punto el enemigo de robarme el gozo por situaciones que se presentaron, pero decía, Señor, yo no puedo perder el gozo que tú me diste, porque es fruto del Espíritu Santo. Y yo le aclamaba a Dios a través de Jesucristo. Y decía, no, Señor, yo tengo que salir este día victorioso. Nada me puede robar el gozo, ¿verdad? Nada me lo va a robar. Y es una guerra, hermanos. Quiero que sepan que es una guerra espiritual cuando estamos trabajando bajo el régimen del Espíritu Santo. Pero mayor es Dios que está con nosotros. Total que cuando el Espíritu Santo ya está trabajando en nuestras vidas, nos pone las cosas, nos las anticipa, hermanos. Al menos a mí lo está haciendo en mi vida. Y dije, voy a ir a Matamoros. Y me dijo el Espíritu Santo, pero no, vas a encontrar con varios obstáculos. Dijo, no vas a encontrar las personas, pero pues al final vas a ir a la iglesia. Le digo, sí, ese es el fin, ir a la iglesia después de que haga lo que tengo que hacer. Pues tal y como me lo había anticipado, para honra y gloria de Dios, todo pasó. Pero digo, te tengo también una sorpresa para que ese gozo que te esforzaste porque no se apagara, porque no debe de apagarse, hermano, por ninguna circunstancia. Dijo, háblale a tus hijos. Le digo, sí, te extraño mucho a mis hijos, para que digo que no. Tengo ganas de estarlos abrazando. Y ahora que sí, que como sale mucho en las pantallas esas de las computadoras, de la inseguridad de aquí, pues ya nadie quiere venir. Y mis hijos pues no son la excepción. Por eso este año hay que arreglar los papeles. Y entonces ya hablé con mi hijo y a mi hijo le encanta hacer fierro. A mí me gustaba mucho hacer fierro cuando estaba joven, pero ya lo dejé, hacer ejercicio. Digo, no, mi hijo, nunca lo dejes, mi hijo, porque sé que por ese lado pues se estresa y no agarra las cosas que uno agarró en el mundo. Digo, mi hijo nunca lo va a dejar. Yo siempre le dije, no, papá, nunca lo voy a dejar. Y ¿cuándo vas a arreglar papeles? Me dijo, pues ya este año, mi hijo, ya lo voy a arreglar. Dijo, papá, pues ya para que vengas para acá. Dijo, incluso dijo, yo sé que yo voy a poner los medios, no va a haber necesidad, porque yo tengo un Dios rico, poderoso, dueño de todo el universo. Y siempre, sin algo, Él siempre nunca me ha fallado. Y sé que Él me va a financiar todo, porque Él tiene todo el oro del mundo, es el dueño de todo. Y yo confío totalmente en Dios. Dijo, y si necesitas dinero, papá, yo te pago todo. Y cuando me dijo así, santo Dios, sí me dio mucho gusto escuchar, más cuando es tu hijo, cómo esa era la sorpresa que el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros te anticipa, así como te anticipa que las cosas no van a salir bien. Bueno, todo esto es para que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? Yo tengo algo que siempre voy a decir, no a nosotros, sino a Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos, por la eternidad. Amén. Amén. Pues Dios es bueno, ¿verdad que sí? Vamos a dejarle lugar a nuestro pastor esta noche para que nos comparta la palabra de Dios, porque la palabra es lo más importante para nuestras vidas. ¿Sí? Amén, amén, aleluya.
Diga esta noche va a ser una noche muy buena para nosotros y muy mala para el diablo. Aleluya. ¿Qué dice Juan capítulo 3, hermanos? Juan capítulo 3. El reino de Dios está aquí con nosotros. ¿Sí? ¿Qué predicaba Jesús? El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está aquí. Me da mucho gusto ver aquí a Javier. Dios bendiga, Javier. A Linda, que están aquí. Dios los bendiga. A la hermana Zambrano, aquí la vi a la hermana Zambrano. Doctora, Dios la bendiga. Esta es una bendición para nosotros. Para mis hijos. Dios la bendiga bastante. Juan, ¿no quiere predicar el viernes, hermana? Sí. El viernes. ¿Sí? Ok. Para que predique este viernes. ¿Qué les dije que íbamos a leer? Juan 3. Dice, había un hombre de los fariseos llamado como Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. No se pierda, más tenga vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Dame sabiduría, dame entendimiento. Pon las palabras en mis labios para explicarlas a tus hijos sobre la importancia de nacer de nuevo, y unge la mente, el corazón de tus hijos para oír tu palabra en esta hermosa noche. En el nombre de Jesús. Voy a hablarles sobre el nuevo nacimiento. Voy a hablarles sobre el reino de Dios. Dice, cuando este hombre tan importante se le acercó a Jesús, Nicodemo, se dice que era el hombre más rico de todo Jerusalén por muchos años. Algunos dicen que era familiar de Josefo, el historiador judío, muy conocido. Y hay historias que dicen que una vez Jerusalén pasó por mucha hambre, y que Nicodemo le dio de comer a Jerusalén por 10 años. Un hombre muy rico. Este personaje que se le acercó a Jesús era todo un personaje, Nicodemo. Se le acercó de noche. Nicodemo era un rabino, era un maestro de la ley, un doctor de la ley. Pero fue a consultar a Jesús de noche, porque pues no querían que se diera cuenta que él era un seguidor un discípulo del Señor Jesús.
Y Cristo Jesús lo confrontó con una verdad muy importante. Son palabras que han retumbado en los oídos de miles de cristianos, de millones. Cuando Jesús en el verso 3 le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa frase es muy importante. Le dijo Jesús a Nicodemo: en verdad, 2 veces le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nacer, fíjese las palabras, el nacer de nuevo, no puede ver, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿O qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es una experiencia sobrenatural. Nacer de nuevo es un milagro. Yo no puedo nacer de nuevo por mí mismo. Ese es un milagro que hace Jesucristo. Ese milagro ocurre cuando la persona se arrepiente de sus pecados con todo su corazón y con toda su sinceridad, que el único que ve el corazón se llama Jesucristo y que Él no lo podemos engañar. El requerimiento para que una persona nazca de nuevo se llama arrepentimiento genuino. Si el arrepentimiento de una persona es genuino, Dios va a hacer ese milagro, porque ese milagro solamente lo hace Dios. Nacer de nuevo. ¿Sí? Y esto es una frase muy importante, aunque solamente una vez se menciona, pero no se necesita mencionar 2 veces. O sea, una persona si no se arrepiente con todo su corazón delante de Dios, no va a ocurrir ese milagro. No le va a ocurrir. Y una de las desgracias en nuestras iglesias modernas hoy, en todo el mundo, es que hay millones de personas dentro de la iglesia que no han nacido de nuevo. ¿Por qué no han nacido de nuevo? Porque no han pasado por el proceso llamado arrepentimiento genuino. ¿Por qué no han pasado por ese arrepentimiento genuino? Porque el arrepentimiento es algo que está en la voluntad del individuo. Si yo digo, yo me arrepiento de mis pecados, yo ya no quiero andar allá, yo quiero seguir a Jesús, esa es una decisión mía. Entonces muchos no han hecho esa decisión. Y mientras esa decisión no ocurra, no la haga el ser humano, el nuevo nacimiento no ocurre. Es como lo que activa el nuevo nacimiento es el arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente en serio, no se va a activar ese milagro, nuevo nacimiento. Y Jesús le dijo a Nicodemo, a un maestro de la ley, a un doctor: si no naces de nuevo no puedes ver el reino. Ver el reino significa no vas a entrar al reino de Dios, no lo vas a entender. No lo vas a entender. No puedes ver el reino no vas a entender el reino de Dios. No vas a saber qué es. Nomás vas a oír la palabra el reino, pero no entiendes qué es el reino. ¿Dónde está el reino? Una persona que no nace de nuevo no entiende no entiende el reino, no entiende lo que se hace en la iglesia, no entiende la oración, no entiende por qué tanta oración, por qué tanta Biblia, por qué tanto culto, por qué levantar las manos, por qué aplaudir, por qué cantarle a Dios, por qué tanto hablas de Dios, por qué y por qué y por qué. La persona que actúa así es porque no ha nacido de nuevo. La forma como una persona entra, por ejemplo, yo soy ciudadano mexicano, otros son ciudadanos norteamericanos, ¿sí? Pero también soy ciudadano del reino de Dios. ¿Qué se necesita para ser ciudadano del reino de Dios? ¿Qué se necesita? Nacer de nuevo. Yo pasé por ese proceso, nacer de nuevo. Lo entiendo perfectamente.
Eso es lo que hizo que en mí, desde un instante que yo nací de nuevo, el 8 de octubre del 79, desde ese instante yo me enamoré de Dios, de la Biblia, la oración, el culto, la iglesia, levantar las manos, dediqué mi vida, dejé mi carrera, ya trabajaba en el departamento de ingeniería de soporte técnico de la planta Zenit. En aquellos años era la planta más grande. Yo tenía muy buen trabajo, el departamento de ingeniería de soporte técnico. No había otro puesto más alto como ingenieros. Y de ahí renuncié para servirle a Dios. ¿Por qué? Porque nací de nuevo. Mi jefe en aquel tiempo, el ingeniero Luis Esquivel, me dijo: Villela, defínete, o estudias la Biblia o ponte a estudiar ingeniería, o sea, actualízate con nosotros, porque estás todos los días con la Biblia y la Biblia y la Biblia y la Biblia. Y tuve que decidirme. Decidí vivir para Dios, servir al reino de Dios. Un ingeniero me dijo: ¿qué vas a hacer, Villela? Le dije: voy a predicar el evangelio. Y me dijo: te vas a morir de hambre. Les hablo de hace casi 37 años casi. O sea, no había tanto evangelio como hoy. Y los pocos pastores que había estaban muy pobres todos. Entonces era el concepto que se tenía del evangelio. Pero yo nací de nuevo. Eso me hizo tomar decisiones drásticas. Porque percibí. ¿Qué me pasó cuando nací de nuevo? Percibí el mundo espiritual. Como a los 8 días me hicieron liberación. Imagínense, uno se asustan hoy porque hablo de liberación. A mí me hicieron liberación hace 37 años. Me sacaron demonios, me hicieron liberación. Entonces, yo entiendo muy bien este asunto, pero muchos no lo entienden, porque yo nací de nuevo. Percibo las cosas del Espíritu, creo en los ángeles, creo en Dios. ¿Sí? Creo que hay demonios, creo que hay el infierno, el cielo, y para mí es tan real. Porque yo nací de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. No puedes ver el reino. Y le dijo, y le vuelve a decir en el verso 5: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Nacer del agua y del Espíritu es nacer de nuevo. No puedes entrar en el reino. O sea, una persona que no nace de nuevo no va a entender ni papa de qué es el reino de Dios. No va a entender. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. Yo nací del Espíritu. Tienes que nacer del Espíritu. Ya nací de la carne, de mamá, pero también nací del Espíritu. O sea, Cristo entró en mí. El rey entró en mi corazón. Y donde quiera que esté el rey trae un reino, el reino de Dios. Entonces el reino de Dios entró a mi corazón. Y desde ese día yo he procurado expandir el reino de Dios. Cada alma que me gano para Cristo, estoy haciendo más grande el reino de Dios. El reino de Dios no tiene un palacio aquí en la tierra. Cristo le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Porque Cristo dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores estarían peleando por mí. Todos lo dejaron solo. Dijo: mi reino no es de este mundo. Quiere decir que el reino de Jesús no tiene una capital aquí en la tierra, ¿sí? Como el Imperio Romano, que tenía la capital en Roma. El reino de Dios no tiene una capital, no tiene paredes, no tiene embajadas en la tierra. El reino de Dios es invisible, ¿sí? El reino de Dios está cuando Cristo dijo: el reino de Dios ha llegado. ¿Por qué decía el reino de Dios ha llegado? Porque Él era el rey. Está aquí. Él era. Aquí estoy. El reino de Dios es invisible. Cuando yo acepté a Jesús, el rey Jesús entró en mi corazón y su reino lo trajo a mi corazón, ¿sí? Jesús reina donde un hombre le obedece. Yo me convertí en un súbdito del rey, ¿sí? Yo obedecía al rey, obedezco al rey. Donde quiera que está el rey, ahí está su reino.
Y Él me encomendó a mí: Gabriel, quiero hacer mi reino. Él trajo su reino del cielo a la tierra en mi corazón. Para el Padre nuestro que dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Yo viví enfermo, mi mamá vivió enferma. El reino de Dios llegó a mi casa, llegó por mí. Yo viví enfermo, papá era alcohólico, mamá estaba llena, le salían hasta 10 bolas como tacotillos, unos, ¿cómo se llama? Unas bolas horribles llenas de pus en todo su cuerpo. Y a mí también, abscesos, pero llenas de pus horribles y unos dolores espantosos, una fiebre. Y papá era alcohólico y estábamos bien pobres. Y cuando el Rey Jesús llegó a mi corazón, yo le hablé a mamá y le hablé a papá. Él puso su reino en mí y yo le hablé a mamá y Cristo entró al corazón de mamá y al corazón de papá. El alcoholismo se fue, las enfermedades se fueron y la miseria en la que vivíamos se fue. Donde llega el reino, la enfermedad, la miseria, la pobreza, la desgracia, la muerte se va. Entonces el reino de Dios es invisible y el reino de Dios está en el corazón de nosotros, los seres humanos, los que han nacido de nuevo. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entiendan. El que ha nacido de nuevo, ¿cuál es la llave para hacerme ciudadano del reino de Dios? Nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tengo que arrepentirme de mis pecados, porque el arrepentimiento activa, algunos le llaman la conversión a Cristo. Para mí fue el nuevo nacimiento, o nací del Espíritu. Para mí fue una experiencia única e increíble, porque yo en un instante era uno y en un instante era otro, que en esos días yo no entendía eso. Pero en nuestras congregaciones, en las iglesias de todo México y de todo el mundo, hay muchos que están en la iglesia, pero no han nacido de nuevo, no entienden el reino, no lo entienden. La gente que critica el ministerio de liberación no lo entiende. Jesús lo hacía. Es una de las señales del reino. Cuando el reino de Dios, cuando oramos por personas, cuando predicamos el evangelio y se empiezan a manifestar los demonios. ¿Se acuerdan de un pasaje que está en el libro de Mateo, cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan? O sea, cuando yo predico el reino, cuando predico a Jesús, predico el arrepentimiento y me topo hombres o mujeres que traen demonios, hay un choque violento. Los demonios reaccionan como maldiciendo, golpeando, agrediendo. Es un choque el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Hay un choque. Y el reino de Dios se impone a la fuerza. Los demonios no se van cantando coritos. A los demonios le dicen: vete, y ellos te contestan: no, y vete, y no, y te echan, si pudieran matarte, te mataban. Es un choque violento, negativo con positivo. Tú traes el reino y traes la encomienda de Jesús. Jesús me dice: Gabriel, sácame al diablo de ese hombre, porque ahí voy a poner mi reino en ese corazón. Hay que sacar ¿a quién? Al diablo de ese corazón. ¿Para qué entre quién? Cristo. A ver, sácalo. Y ahí está el choque. Y tienes que. Eso es la guerra espiritual. Tienes que expulsar a los demonios que se metieron ahí para que entre. Jesús está esperando que yo lo saque para metérsela ahí. Pero es un choque violento. Eso es a lo que se le llama liberación, a todo lo que pasa. Pero es el establecimiento del reino, porque el rey entra a ese corazón y el reino de Dios se extendió de a mí al corazón ese, y de ese corazón al papá, a la mamá, al hijo, a la esposa, a toda la casa, a toda la familia, y así se expande el reino. Pero en la mayoría de las veces es con violencia, la expansión del reino, Satanás contra Cristo. Y a nosotros nos ha tocado hacer ese trabajo. Entonces, este tema es muy importante.
Cualidades del reino de Dios. Les voy a leer algo. El reino de Dios es un reino sobrenatural. Ya dije, no tiene capitales aquí en la tierra. No tiene capitales. Nosotros somos sus embajadores de ese reino, nosotros. Él vive en nosotros. ¿Sí? Y donde quiera que vayamos tenemos que representar ese reino. Somos embajadores. El reino de Dios es un reino sobrenatural. En Juan 18:36 Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Fíjese la palabra sobrenatural. Es invisible. El reino de Dios, sobrenatural, es invisible. El reino de Dios no es físico ni tiene una capital terrenal como Roma, que fue la capital del Imperio Romano. Es un reino sobrenatural o espiritual. Su capital está en el cielo, desde donde Dios reina. ¿Cuál es la capital del reino de Dios? El cielo. Desde allá Él reina. Desde allá. Y fíjese, si hacemos caso a lo que dice el Padre Nuestro, tenemos que traer el reino del cielo, nosotros, aquí a la tierra. A la casa de Martín, a la casa de la doctora Zambrano, a mi casa, a la casa de Ernesto. Hay que traer el reino. ¿No dice el Padre Nuestro? Venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en mi casa como en el cielo. En el cielo hay paz. Pues en la casa mía debe haber paz. Pongo a Jesús en mi casa como rey para que gobierne. Y tiene que llegar la paz y la sanidad y la bendición. La capital del reino de Dios es el cielo. Debido a que el reino de Dios no es de este mundo, no llega por medios naturales. No veremos un edificio, un ejército o ninguna otra cosa descender del cielo. Como hemos señalado, el reino de Dios está dentro de nosotros y está entre nuestros hermanos y hermanas en Cristo. El reino de Dios está donde quiera que vamos. Qué importante que si usted es un portador del reino de Dios, donde quiera que va, tiene que llevar el reino de Dios, tiene que llevar a Cristo, tiene que llevar esa paz que Él da. Es la vida de Dios ejerciendo su influencia en la tierra a medida que el poder del Espíritu Santo opera por medio de nosotros. El reino de Dios se manifiesta visible por medio de milagros y señales del amor incondicional de Dios. Cuando predicamos el reino de Dios, cuando hablamos la palabra, el evangelio del reino, una de las cosas que vamos a ver luego son señales, milagros, gente salvada, gente sanada, y vamos a ver milagros. Como yo creo mucho en esto y creo en el poder sobrenatural de Dios, es la razón que veo mucha gente salvada, sanada. Veo milagros y los veo bien seguido, gente que se cura. Y creo que estoy entrando en una etapa mucho más fuerte de ver milagros mucho más grandes que los que he visto. O sea, manos, ojos, pies sanados por Cristo Jesús, milagros. ¿Sí? Yo creo que Dios nos está llevando no solamente a mí, a todos por ese camino de ver milagros muy grandes. Para mí los milagros son como un anzuelo para ganar a las almas, que es lo que más importa. El milagro más grande es que un corazón se entregue a Jesús. Ese es el milagro más grande. El reino de Dios se manifiesta visible por medio de milagros y señales. Por ejemplo, cuando una persona es liberada de demonios, vamos a ver evidencia física de la llegada del reino de Dios y su choque con el reino de Satanás. Eso es muy importante que lo vean, que cuando llegue el reino va a haber un choque. Si yo voy a una casa, muchas veces toda la familia dice: no, yo no creo en Dios, o nomás uno cree, y se enojan, y es un pleito, un pleitazo porque uno aceptó a Cristo. O cuando haces liberación es una guerra. Como yo acabo de estar en Progreso, voy a ir otra vez este viernes a una iglesia en Progreso. El día que fui, se hizo un alboroto ahí, porque yo prediqué y esa gente nunca habían visto lo que vieron ahí.
gente con posesión demoníaca y gente gritaba y asustados y pues, cristianos de toda la vida, pero nunca habían visto. Lo que traemos nosotros es poder. El reino de Dios, dijo Pablo, no son palabras. No es un mensaje bien bonito del reino. No, son poder, son obras. Si yo predico del reino, tiene que haber milagros, sanidades, salvación, liberación. Pablo dijo, no vine a vosotros con abundancia de palabras bonitas de humana sabiduría, sino con demostración de poder del Espíritu Santo. Cristo predicaba el evangelio del reino. Evangelios son buenas nuevas del reino. Pero usted ve a Cristo sanando, salvando gente, haciendo milagros. Porque esas obras le seguían a la predicación del evangelio del reino. Entonces, cuando una persona es liberada de demonios, es una evidencia física de la llegada del reino de Dios y su choque con el reino de Satanás. A menudo hay síntomas tales como convulsiones, cuando los demonios son expulsados de la vida de una persona. Mucha gente se pone como convulsionada. Son los demonios que están yendo, pero es un choque, porque llega el poder de Dios y Satanás se resiste a irse. Pero donde llega Dios, Él tiene que irse. Las tinieblas se tienen que ir. Entonces, convulsiones cuando los demonios son expulsados de la vida de una persona. Además, vendrá el día cuando el reino de Dios llegue a ser visible a todo ojo en la tierra, para ver cuando Jesús regrese físicamente a establecer su reino en la tierra. Esto que estoy predicando del reino, que digo ahorita, que es invisible, que es sobrenatural. Cuando Cristo venga, este reino que es invisible, sobrenatural, va a ser visible. Ahorita es invisible, es sobrenatural. Pero lo invisible se hace visible cuando sacamos demonios. Es la evidencia de que el reino está aquí. Como cuando oré por Yolanda, que desapareció su tumor, es evidencia que el reino está aquí, porque el reino trae sanidad. ¿Usted cree que en el cielo hay enfermedades? Mire, mientras Cristo predicó, Cristo vivió en la tierra 33 años. Mientras Cristo estuvo en la tierra 33 años, Roma, que era la que gobernaba todo el mundo en ese tiempo, no tuvo guerra con nadie. Roma no tuvo guerra con nadie. 33 años. ¿Por qué Roma no tuvo guerra con nadie? Porque el rey de la paz estaba en la tierra. A mí me dicen en Matamoros, es que hay balaceras y que viene una caravana y que viene otra por allá y que va por... Oiga, yo ando en Matamoros, yo atravieso esta ciudad de día y de noche. De día y de noche. A la hora que me toque. Pero es porque traemos la paz de Dios y la protección de Dios y el cuidado de Dios. Gracias a Dios nunca me ha tocado ni ver, ni oír, ni nada. Para mí es un cuento eso de las balaceras. Nunca he visto nada. Y no me va a decir que yo no ando en Matamoros. Y vaya que sí ando. Pero traemos al Rey de Paz en nuestro corazón. Entonces, esto que estamos hablando, que el reino de Dios es invisible y que Él gobierna en nuestro corazón. El Rey está aquí. Y si el Rey está aquí, Él gobierna aquí. Si el Rey está en su corazón, debe gobernar que su corazón. Y ese Rey, Cristo, que está en su corazón, como lo está gobernando, se debe ver en lo visible. ¿Cómo se debe ver? La paz que Él trae, la tranquilidad, la salud, la provisión, la bendición que Él trae. Este Rey va a venir. Y cuando el Rey venga, entonces sí, ya no va a ser un reino invisible, sino que se va a ver. Cuando Jesús viene y se para en el monte de los olivos, si el rapto ocurre ahorita, cuente 7 años. Después de los 7 años es la segunda venida de Cristo, gloriosa, y se va a parar en el monte de los olivos, dice el libro de Zacarías. Y los judíos le van a preguntar, esas heridas en las manos, ¿quién te las hizo? Esas heridas en tus pies,
Esa herida en tu costado, ¿quién te la hizo? Y Jesús les va a decir a los judíos, esa me la hicieron ustedes aquí en mi casa, hace más de 2000 años. Y ahí todo Israel va a ser salvo cuando lo vean. Se le conoce a lo que Él va a hacer ahí como el juicio de las naciones, ¿sí? Y en ese día va a empezar, después del juicio de las naciones, lo que se le llama el reino milenial. Jesús reinando ahora sí en su cuerpo glorificado aquí en la tierra, con su silla presidencial en Jerusalén. Ahora sí, el reino de Dios no va a ser invisible. Todos lo van a ver. Todos. Y si el rapto ocurre hoy, estamos a una distancia de 7 años. Nomás imagínense. Si el rapto ocurre hoy, cuéntele nomás 7 años, que son la gran tribulación aquí en la tierra, y 7 años las bodas del Cordero en el cielo. Y es la segunda venida. Estamos en el filo de la navaja, al final de los tiempos, proféticamente hablando. Proféticamente hablando. Entonces, este reino del que le estoy hablando no es un cuento chino, es una realidad. Y todo el que nazca de nuevo lo percibe. ¿Sí? Lo percibe. El que no nace de nuevo se estira los cabellos y dice, ¿qué es esto? ¿Por qué tanto culto, tanta iglesia, tanta Biblia, tanta oración, tanto dar ofrendas y diezmos? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿No entiendes? Porque el reino de Dios ahorita es invisible. El reino de Dios está en el corazón de los hombres y las mujeres que nacieron de nuevo, que aceptaron a Jesús en su corazón porque se arrepintieron de sus pecados. ¿Qué es lo que activa el que se produzca el nuevo nacimiento? El arrepentimiento genuino. A mí me pasó, me arrepentí y Él tocó mi corazón. Yo nací de nuevo. Me nació amor por la gente, amor por Dios. Yo no amaba a Dios. Yo fui un hombre que le eché muchas maldiciones a Dios. Antes no me mandó un rayo y me mató. Era por ignorante que era. Yo no conocía a Dios, pero ese día lo conocí. Porque pasé por ese proceso, nuevo nacimiento. Que esa es la llave. Nuevo nacimiento es la llave para hacerte ciudadano. Ciudadano del cielo. Ciudadano del reino de Dios. Número 1, el reino es sobrenatural. Número 2, el reino de Dios es un reino de poder y no solo de palabras. ¿Sí? El reino no más. Usted va a escuchar muchos predicadores que hablan muy bonito del reino de Dios, pero no se les ve ni un milagro, ni una salvación, ni una sanidad, ni uno que nace de nuevo. No se les ve nada. Puras palabras. El reino no es palabras. El reino, dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sí? El reino de Dios nunca estuvo destinado a ser proclamado solo con palabras, de una forma abstracta. Tampoco debía ser comunicado como algo que solo vendrá en el futuro. Hay predicadores que dicen que el reino de Dios viene en el futuro. Sí es cierto, pero también es hoy, en el presente. Siempre estuvo destinado el reino a ser anunciado con poder y en el presente, ahora. El apóstol Pablo dijo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también con poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Muchos hablan del reino, pero no tienen demostraciones que acompañen lo que predican. Eso demuestra que les falta revelación de las verdaderas cualidades del reino de Dios. Es fácil predicar acerca de algo que no puede ser probado, porque así no arriesgamos nuestra reputación. Sin embargo, cada vez que el reino es predicado, debe haber una demostración visible del poder de Dios para sanar enfermos, liberar cautivos y oprimidos y salvar al perdido. Consideremos el ministerio de Jesús. Marcos 4:23 dice, recorrió Jesús toda Galilea. Mire lo que hacía Jesús. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio
del reino, o sea, las buenas nuevas del reino. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No solamente predicaba, no solamente enseñaba. Dice, sanando, Mateo 4:23, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es que, hermanos, donde quiera que llegue Jesús, la enfermedad se tiene que ir. Donde quiera que llegue Jesús, usted llega a una casa y trae a Cristo en su corazón, o sea, trae al Rey del reino, lo trae. En esa casa se tiene que ir la miseria. Aquí está Yolanda, el esposo de Yolanda, Gabriel. Él no era salvo. El día que Cristo entró, el día que Cristo la hizo libre en su casa a la 1, 2 de la mañana, ahí en ese día Gabriel aceptó a Cristo. Ahí Gabriel nació de nuevo, porque Gabriel le nació una pasión por predicar el evangelio. Y fue esa noche. ¿En cuál noche? La noche, el instante que su esposa estaba siendo libre de una enfermedad y de opresión demoníaca. Gabriel en ese ratito, ahí nació de nuevo. Ahí le nació el amor por Jesús, por Dios. Ahora nadie lo para. Es una señal de que el reino llegó a esa casa. Satanás se quería ir, no se quería ir. Ahí Satanás se me puso y te tienes que ir de esta casa. Y peleó y pataleó. Pero Satanás se fue, la maldad se fue. Jesús puso su bandera en esa casa, en esos corazones, y esa noche Gabriel nació de nuevo. Es establecer el reino. ¿Cómo se estableció? Con violencia. Con violencia. A golpes de espada del Espíritu Santo de Dios. Cada vez que el reino es predicado, debe ser manifestado con un acto visible de poder. Cada vez que usted predique el evangelio con el poder del Espíritu Santo, tiene que haber señales. No nomás, ya terminé de predicar, una oración bonita y Dios les bendiga, tráigame los diezmos y las ofrendas y Dios les bendiga. No, Señor. Cada vez que predique el evangelio del reino, tiene que haber señales. Tiene que haber. Me gusta cuando Israel, a veces en algunos cultos termina de predicar y se para muy, pásele otra vez, y pásele, y oye, si ya, pásele. ¿Pero por qué? Porque está apasionado. Así se apasionan por el fútbol. Pintan hasta las pobres criaturitas de verde, de azul, de amarillo. Criaturitas ni saben nada y las traen todas birriadas de pintura. Andan apasionados. Cuando estás apasionado por Jesús, haces cosas que otros dicen, este hombre está loco, ¿qué tiene? No, Señor. Bueno, el evangelio es locura, dijo Pablo. El evangelio es locura a los que no creen. Pero a los que creen es poder de Dios para salvación. Yo muy seguido pongo en la página del Facebook a Satanás, a esa víbora, lo voy a arrastrar y lo voy a patear. Y yo sé que hay gente que dice, pues ¿qué tiene Villela? Está loco. Te voy a patear, víbora víbora, ¿cómo le digo, hombre? Rata de, ¿cómo le puse? Rata de cola larga o pelona, rata de cola larga o de alcantarilla y esto y tu pandilla de diablos. Y yo sé que hay gente que dice, ¿qué tiene Pastor Villela? ¿Está loco? ¿Qué tiene? Pobrecito, está loco. Sí, estoy apasionado por Jesús. Y al enemigo de Jesús es mi enemigo. Y a esa víbora no le debo nada. Y Dios sabe que si esa víbora la tuviera enfrente y traigo una espada como la que me dieron aquí, que por ahí la tengo, y si virtualmente se pudiera partirlo con la espada, Dios sabe que lo haría con gusto. Picadillo lo hago. Lo odio. Ay, pastor, no digas eso. Un pastor no debe odiar. Pues a él sí lo odio.
Estoy apasionado por Dios. Soy un guerrero de Dios. Soy un soldado de Dios. Estoy vendido con Dios. Y con esa víbora no tengo parte ni suerte. Entonces, cuando no estás apasionado, cuando no naciste de nuevo, cuando no has pasado por el proceso donde Dios me ha llevado y no percibo el mundo espiritual, eres un cristiano pues medio tibio, medio no, pues ahí la vas pasando. Pero cuando entiendes cómo está esto, te apasionas por Dios. Te apasionas. Pero no falta quien diga está loco, o como me han dicho que soy extremista. Pero Dios sabe que tengo una gran pasión y un gran cariño por Dios. Dios lo sabe. Y que no lo hago para ofender a la gente, lo hago para ofender al diablo. La palabra evangélico, digo evangelio, significa buenas noticias. Entonces, ¿qué debería pasar cuando predicamos el evangelio del reino? Las mismas cosas buenas que pasaban cuando Cristo predicaba. Él demostraba el poder del reino con milagros, con señales, sanidades, echando fuera demonios. Cada vez que anunciaba las buenas nuevas del reino, estas 5 cosas, estas 5 entidades, las cuales plagaban la humanidad desde la caída del hombre, no podían permanecer. 5 cosas que no deben estar cuando usted predica el evangelio. 5 cosas que se deben de ir. Número 1, la enfermedad. Número 2, el pecado. Número 3, los demonios. Se deben de ir. Número 4, la pobreza. Tome nota de eso, la pobreza se debe de ir. Número 5, la muerte. Esas 5. La muerte, la pobreza, los demonios, el pecado y la enfermedad se deben de ir. Enfermedad, pecado, demonios, pobreza y muerte vienen del reino de las tinieblas. Eso es lo que hay en el reino de las tinieblas. Entonces, cada vez que Jesús los confrontaba con su superioridad del reino de Dios, ellos eran derrotados. Desafortunadamente hay muchos predicadores, teólogos hoy en día que no han visto sanidades o expulsión de demonios porque solo tienen un conocimiento mental del reino y no un conocimiento práctico del mismo. No han visto el poder de Dios manifestado de forma visible. Yo en la situación, ¿cómo le diré? En mi ministerio, en los testimonios de lo que yo he visto, yo tengo muchos testimonios de cómo cuando predico el evangelio, cuando predico las buenas nuevas del evangelio, estas cosas se han ido. Muchas veces, muchos testimonios en las campañas que hago en la iglesia de hermanos, cuando he orado por ellos, no que les he sacado demonios, sino que he hecho la oración. Muchas sanidades que han acompañado a la predicación del evangelio. La revelación del mensaje del reino puede ser probada por la manifestación visible del poder, dominio y autoridad de Dios. O sea, cuando predicamos, tiene que haber sanidades, tiene que haber liberaciones, tiene que haber salvación. Y estas cosas se tienen que ir, estas 5 entidades. La enfermedad se tiene que ir, se tiene que ir el pecado, ¿sí? Se tiene que ir los demonios, se tiene que ir la pobreza y se tiene que ir la muerte. Cuando el evangelio del reino se predica. Eso tiene que ocurrir en nuestro ministerio. De alguna manera o de otra. Y termino con número 3. Es un reino, el reino de Dios es un reino inconmovible. Me acuerdo cuando le hice oración a Goyito, que le hicimos una liberación a Goyito. O sea, el choque que hubo fue
fue algo grotesco, fue algo terrible. Y la préstame mi maletín, Goyito. El choque. O sea, ¿cómo yo supe que el reino de Dios llegó a Gregorio, llegó a Goyito? ¿Cómo sé? Gracias, que llegó. Porque después de la liberación, ¿qué fue lo que yo vi? Yo no hice simplemente una oración por él. Una simple oración. No, algo le pasó a él. Después de esa manifestación tan grotesca de espíritu saliendo, cómo lo vi convulsionando, cómo lo vi gritando. Tú estabas ahí, Israel. O sea, cómo fue tan fuerte. Era Cristo sacando lo que él traía, ¿sí? Para metérsela ahí a gobernar la vida de ese hombre. ¿Cómo sé que fue algo poderoso lo que Dios hizo en él? Porque hoy lo veo siendo un predicador poderoso, un hombre de Dios poderoso, un hombre consagrado a Dios, un hombre santo. Aquella oración, aquella manifestación tan fuerte no fue nada más algo pasajero. Se vio el cambio. Jesús entró a gobernar el corazón de este hombre. Antier le hicimos liberación a un hombre. Como él es gringo, yo le dije a una hermana que le hiciera la oración. En Brosville tengo un equipo de hermanos y hermanas que me ayudan a hacer oración de liberación. Igual aquí los hermanos me ayudan. Y le dije a la hermana que hiciera la oración por este hombre. Yo nomás estaba grabando. Ahí estaba. Pero lo que es el choque, lo que es que cuando predicas el reino, predicas a Cristo, tiene que haber una manifestación. Yo empecé a orar por ese hombre y vi cómo se puso, y sí le podía hablar en español, pero él habla más inglés, y le dije a una hermana, ore por él, que habla inglés también, muy bien, y ahí se hizo la oración por él. Mire, ¿por qué cree que grita así? ¿Quién creen que son los que gritan así? ¿Una servilleta, güeyito? ¿Por qué gritan así los demonios? ¿Por qué gritan así? Now, make it a show. Spirit of truth. This is the day of freedom for Roland. No more marijuana. No more cocaine. Free, son. Free. Los demonios fuertes ahí son espíritus de cocaína y marihuana. Ever come back in the name of Jesus. Never, Roland. You will never ever be the same. From now on, it's gonna live forever. Tied from head, from arms and legs. Straight to hell. Straight to hell. I declare freedom over my son. In the name of Jesus. Roland, you're free. I cut, I bind, I cut, and I declare that he lives in the name of Jesus. Freedom. Freedom. Let it go. La esposa de él, oiga la esposa. Por lo general, si es un matrimonio y él trae demonios, casi segurito que ella también trae. Y aquí le hicimos liberación a los dos. Esa gente, después de que se les hace una liberación así, cambian. Pero es un choque de reinos. El reino de Cristo que traemos nosotros, el rey que está aquí adentro,
que nos da la orden. Gabriel, yo quiero vivir en ese cuerpo, en ese corazón y en ese corazón de su esposa. Y Cristo me dice, Gabriel, expúlsalos a los demonios, porque yo quiero ese corazón. Y ya me dijo, ¿qué tengo que hacer? Ay, no, Señor Jesús, déjame ayunar 7 días. Déjame santificarme un mes. Y después que me santifique, yo voy. No, si esto es todos los días. Es todos los días. ¿Cómo que voy a ayunar 3 días? Practique el ayuno de Isaías 58, 59 y 60. El ayuno de no pensar mal. El ayuno de no echar maldiciones. El ayuno de no mirar mal. De no andar oyendo lo que no tienes que oír. El ayuno de no meterte donde no te debes de meter. A ver, ayuna eso. Denle un aplauso a Jesús mejor. Ese es el reino. Cuando Jesús te dice, yo quiero ese matrimonio. Ay, Señor, pero ese matrimonio está, uno practicaba brujería, el otro adoraba la Santísima Muerte, y los dos se echaban las cartas, y ese matrimonio está endemoniado. Pues Cristo dice, yo quiero ese matrimonio. A ver, ya la orden ya vino de arriba. Éntrale. Si eres un cristiano tradicional que no sabes esto, que cuando predicas el evangelio te tienen que seguir las señales del evangelio. El reino de Dios tiene que echar fuera al reino de las tinieblas, y se va a producir un choque. Cuando se topan los dos reinos, como dijo Martín, es como si juntas el positivo y el negativo de una batería. Cuando chocan los dos reinos, van a saltar chispas. Bueno, eso es lo que muchos predicadores le sacan la vuelta a ese confrontamiento. Pero mientras no vayas con el poder del Espíritu, no vas a poder más que hacerle cosquillas al diablo. Y nunca vas a poder expandir el reino fuera de tu familia. Tenemos que llevarlo. Y Cristo nos dio poder, nos dio la unción del Espíritu Santo. Tenemos el recurso de la oración, del ayuno, de buscar a Dios, de orar a Dios, de santificarnos para Dios, para poder hacer este trabajo. El reino de Dios, termino con esto, ya dije que era número 1, sobrenatural. Número 2, es un reino de poder y no solo de palabras. Número 3, es un reino inconmovible. Dice Hebreos 12:28, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Hebreos 12:28. Nuestro mundo está siendo sacudido de varias formas. Los cielos, los mares, la tierra, la economía global, los líderes y gobiernos del mundo, las iglesias locales, las denominaciones y ministerios, todos están siendo sacudidos. Solo hay un lugar seguro para nosotros, el reino de Dios. Si estamos bajo su cobertura y autoridad, no podremos ser sacudidos. La enfermedad no podrá derrotarnos. La pobreza no podrá enseñorearse de nosotros. La crisis económica no podrá robarnos la paz ni el pan diario. La corrupción moral no atrapará a nuestros hijos. Y los desastres naturales no nos destruirán. Prevaleceremos sobre todo por causa de la cobertura o protección del reino inconmovible de Dios. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:24 y 25. Si usted edifica su vida sobre la roca que es Cristo, ¿sí? Y estar viviendo bajo la cobertura del reino de Dios equivale a ser un cristiano obediente a Dios.
Un cristiano que está fundamentado en la palabra de Dios. ¿Sí? Como aquí leí ahorita. El que oye la palabra y la hace. O sea, no solamente sabes la Biblia, sino que la obedeces. Vengan ríos, vengan tempestades, vengan crisis, vengan huracanes, venga lo que venga. Y como leí aquí, todo está siendo sacudido. La economía, las iglesias, la tierra, los líderes, los gobiernos, la contaminación. El único lugar seguro es en el reino de Dios, es en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan ustedes del reino del Edén, del huerto del Edén? ¿Verdad que Adán y Eva estaban seguros dónde? En el huerto. Mientras ellos estaban en el huerto, era como si estuvieran viviendo en el reino de Dios. Dios era su amigo. Y en el huerto del Edén, ellos estaban protegidos por Dios. Satanás los veía desde lejos, pero no les podía hacer nada. ¿Qué dijo Satanás? ¿Cómo le pego a Adán y a Eva? No puedo. No podía meterse al Edén. No podía hacerles daño, porque ellos estaban bajo el gobierno de Dios, estaban cubiertos por el reino de Dios. ¿Por qué cubiertos por el reino de Dios? Porque ellos obedecían a Dios. Si yo obedezco al rey, estoy bajo la cobertura ¿de quién? Del reino de Dios. El diablo no me hace nada. ¿Y qué dijo el diablo? ¿Cómo le pego a Adán y a Eva? ¿Cómo? Los estuvo buscando y buscando hasta que dijo, ya sé, la forma de pegarles los voy a meter en desobediencia. Si los hago que desobedezcan, les voy a pegar. Y por eso le pidió el cuerpo prestado a la víbora. Un espíritu, mientras no tiene un cuerpo, no puede hacernos nada. Aquí está rodeado de diablos, de espíritus. ¿Vieron la foto que le tomó el niño que les enseñé el culto pasado? De un demonio. ¿Sí la viste tú, Martín? ¿Sí? Un demonio, mientras no tenga un cuerpo de un animal o de un ser humano, no te hace nada. No te hace nada. Satanás le pidió prestado el cuerpo a la víbora y la víbora se lo prestó. Y a través de ese cuerpo prestado pudo acercarse a Eva. Y el diablo sabía que para poder matarlos a ellos, destruirlos, los tenía que sacarlos del huerto, ponerlos en desobediencia. Y lo logró, hizo que Eva desobedeciera lo que Dios le había dicho. Y también Adán. Y los pudo sacar del huerto, y la historia usted ya la conoce. Caín mató a Abel, y si es un problema. Entonces el enemigo sabe que si nos saca a nosotros de nuestra desobediencia, de nuestra obediencia a Dios, nos va a golpear. Cuando pasó el ángel de la muerte en Egipto, y Dios le dijo a los israelitas que ungieran las puertas de sus casas con sangre, pero les dio una orden más. Esa sangre, les dijo, los va a proteger, y les dijo, pero no salgan de adentro de sus casas. Unjan con sangre la puerta, pero no salgan, porque el ángel de la muerte va a pasar a la medianoche. O sea, no solamente tenían que tener la puerta ungida con sangre, sino que tenían que estar adentro. Porque aunque tuvieran la puerta con sangre, si se sale, el ángel de la muerte los mata. Entonces, algo parecido a lo que Dios nos enseña a nosotros. La única forma como te proteges del enemigo es que estés bajo la cobertura del reino, estés bajo la cobertura de Cristo, o bajo la cobertura de la iglesia. ¿Sí? La iglesia es la agencia que hace expandir el reino de Dios. El reino de Dios es lo que Dios quiere, es el gobierno de Dios, pero la iglesia es la agencia, la que promueve que el reino crezca. O sea, de aquí salimos los que vamos a hacer crecer el reino. Aquí nos preparamos los que vamos a hacer crecer el reino. ¿Cómo hacemos crecer el reino? Hablando de Cristo. Llévale a la vecina y háblele de Cristo. Dile que se arrepienta. Si la vecina se arrepiente, va a aceptar a Cristo y van a ser de nuevo. Y Cristo va a gobernar a ella.
Ella le va a hablar a sus hijos, a su esposo, a su mamá, a su papá, y el reino se va ¿qué? Creciendo. Pero es muy importante, hermanos, predicar a la gente el arrepentimiento para que nazcan de nuevo. No solamente que seamos seguidores de la iglesia o de Dios, no, tienes que nacer de nuevo. Yo pienso, Goyito, que ese día que fuiste libre, ese día algo pasó contigo, hasta Israel. Hubo un nacimiento en Gabriel. Porque estos hombres andan como encuerdados, como acelerados, como que traigan algo en la sangre. Porque eso es algo que Dios hace, nuevo nacimiento. Yo me refiero mucho a eso cuando predico, que es muy importante que un hombre, que una mujer nazcan de nuevo. Porque si naces de nuevo, va a entender todo lo que se hace en la iglesia. Pero si no naces de nuevo, vas a criticar todo, porque no entiendes. O sea, es lógico, no entiendes. Y Cristo se lo dijo, se lo recalcó a Nicodemo. ¿Sí? El reino de Dios se expande con gente que lo trae. Los que son nacidos de nuevo, son los que se apasionan y saben que esto es cierto. Saben que el infierno es cierto, saben que Dios es cierto. Y Cristo nos dio la comisión de llevar el evangelio, las buenas nuevas, a todo el mundo. Esto de los templos fue una desgracia cuando empezamos a hacer templos, porque hacemos el templo y nos encerramos aquí en el templo. Y de aquí no salimos, no nos sacan de aquí, de aquí no nos sacan el templo. Cuando Dios nos enseñó que tenemos que ir ¿a dónde? Afuera. Afuera. Es un proyecto que tenemos nosotros ya lo empezamos a sacar el evangelio ¿de dónde? De aquí. Ya vamos a empezar en la Galeana con una casa de paz. En la casa de Gabriel ya empezamos otra. En la casa de Víctor regalábamos a empezar otra. A lo mejor en su casa otro, hermana, a lo mejor en su casa otro. En la casa de quién más, de Ernesto otro. Ya tengo como 9 o casi 11 tengo ya. 11 prospectos para sacar el evangelio de aquí y llevarlo ¿a dónde? A las calles, a las colonias. Sácalo de aquí. Sácalo. Hay que expandir ¿qué? El reino de Dios. A cada hombre Dios le dio una tarea. A David le pidió que edificara un templo. A Salomón le pidió que edificara un templo. A Noé le pidió que hiciera un barco, un arca. ¿Sí? Y a varios hombres en la Biblia les pidió que hicieran cosas. Cada quien traemos una agenda, pero es algo que nos mandó a todos, es que lleváramos el evangelio del reino, predicándolo, enseñándolo, y las señales nos van a seguir. No vamos a andar buscando señales, usted predique, y a la hora de la oración va a ver cómo se pone. Va a haber señales, va a haber milagros, sanidades, gente salvada, gente sanada, gente liberada de demonios. Son las señales del reino de Dios. ¿Preguntas? ¿Pregunta, Edgar? ¿Tú vas a abrir una iglesia también, no, Edgar? ¿Dijiste? Si Dios te lo puso, hazlo. Nosotros te apoyamos. Échale ganas. Fabián andaba muy triste, el hermano, ¿no vino Fabián? ¿O está por ahí? Que lo iban a correr de ahí donde está en la 11 y Victoria 11 y 12. Le dije, vamos a orar, en lugar de que te corran de aquí, vamos a orar para que compres aquí. Para que compres y estás en el mero centro. Cuando Dios está con un hombre, Dios lo bendice, Dios provee de una o de otra manera, de donde uno menos imagina. Y si Dios te puso, Edgar, que levantes una iglesia, levántala. Nosotros te apoyamos. Echarle ganas. Y vamos a abrir casas de paz, células. El plan es para hacer más grande el reino de Dios en Matamoros.
¿Sí? Para que se cumpla lo que está escrito ahí arriba, ganar millones de almas. El plan es de aquí a diciembre abrir 50 casas de paz. 50. Pero un proyecto a largo plazo, unos 4 o 5 años, abrir unas 500. Imagínense unas 500. Por eso yo tengo años diciendo que nuestros próximos cultos van a ser en el estadio. Sí, y si no, espérese para que vea. Y no es gran cosa, porque cuando Dios está en un asunto, Dios nos ayuda a hacerlo. Tan sencillo como trabajar esto, ponernos a trabajar. Pero es muy importante que se quede grabado en su corazón que al reino de Dios se entra a través del nuevo nacimiento. Usted puede decir: pastor, yo no he pasado por eso. Tan fácil como que hable con Dios. Señor, yo necesito esa experiencia. Te va a decir Dios: arrepiéntete en serio, hijo, hija. A mí Dios me dio esa experiencia. Sí, Dios me la dio. La sentí. Yo sé que para mí incluso fue más bonito el nuevo nacimiento que el bautismo del Espíritu Santo. Yo sé que Dios trata diferente con los hombres, diferente. Pero solo Dios y usted sabe si usted ya pasó por eso. Pero si no ha pasado por eso, pídele a Dios el nacer de nuevo. Dios le va a decir: arrepiéntete. Pero es una experiencia muy bonita. Es la llave para entrar, para entender el reino de Dios, el reino de los cielos. Le voy a seguir con este tema la semana que entra. ¿Aprendieron algo, aunque sea un poquito? Cristo decía siempre: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Cuando Cristo predicó acerca del reino, se refirió a él en el aquí y ahora, diciendo que ya está aquí. Decía: ha llegado a ustedes. Ha llegado a ustedes. Enseñó relativamente poco acerca del reino como un futuro eterno. Él expresó el concepto como una realidad presente, donde no hay pasado ni futuro, solo un eterno ahora. Jesús dijo que el reino ya está aquí, porque el cielo estaba en la tierra. Él no lo dijo a la gente que esperara la muerte para disfrutar el reino en el cielo. Su mensaje era que el reino había llegado y podía ser recibido. ¿Por qué él dijo el reino ha llegado? Porque él era el rey. Ahí donde él estaba, ahí estaba el reino. El cielo en la tierra. El cielo aquí en la tierra. Llevar el reino de Dios a una casa es llevar el cielo a esa casa. Llevar el reino de Dios a un hombre es llevar el cielo a ese hombre. Es una experiencia maravillosa sentir a Cristo de esa manera, nacer de nuevo. De esto voy a seguir hablando el próximo miércoles, pero me gustaría ahora orar por ustedes. Vamos a aprender mucho de esto porque necesitamos. Esto fuera de la iglesia, Cristo habló nomás 2 veces, pero del reino habló más de 100 veces. Para mí mucho de esto es nuevo, porque yo le he estado diciendo mucho a Dios: Espíritu Santo, guíame a hacer tu perfecta voluntad, y guíame cómo yo puedo, Señor, hacer tu voluntad y trabajar fuerte para ti, para ganar almas, que es lo que más me interesa, ganar almas. Y Cristo me ha guiado a aprender más de esto, a llevar el reino de Dios, a llevar a Cristo. Llevar el reino es llevar a Cristo al corazón de la gente, pero con evidencias, con milagros, con señales, con maravillas, con liberaciones, que se vea ese choque, el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Y sobre todo predicar, sobre todo que algo que él me dijo: saque el evangelio de aquí, de la iglesia, sácalo a donde, llévatelo a las colonias, como Benito Villarreal. Él predica fuerte en la Plaza Allende. Él sacó el evangelio de aquí y lo lleva ¿a dónde? A la Plaza Allende. ¿Dónde llevó Dios a Fabián? En el mero centro del barrio de la Capilla.
Él dice ahí, aquí mi gente que viene aquí, la mayoría son gente con problemas de adicciones, de lesbianismo, de homosexualismo, de todo ese mugrero. Bueno, ahí hay una luz, el reino de Dios está ahí. Ahí voy a predicar mañana, voy a predicar. Hay que sacar el evangelio de aquí, de donde estamos nosotros, de nuestra comodidad, y llevarlo allá donde está la gente que necesita. ¿Cómo la ven? Y eso no nomás es un trabajo del pastor Villela, es un trabajo para todos. Hay que testificar de Jesús y hablar de Jesús. Amén.